Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. ¿Qué tal, amigos? Un gusto nuevamente de estar con ustedes a través de su canal 29 Telesucesos. Soy el doctor Patricio Barzallo y el día de hoy pues la invitación para que nos acompañen con el tema de la disfunción eréctil. Recuerden que este programa se transmite en vivo y en directo a través de Telesucesos Quito y Telesalud. Si usted tiene alguna inquietud, puede escribirnos a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com o a los teléfonos 0998-328-007 o al 2461-287. Con este tema, también ustedes pueden seguirnos en Facebook y también a través de las redes sociales, en Twitter, @drbarzallo. Pues bien, ¿qué es la disfunción eréctil? La impotencia, que también se conoce como disfunción eréctil, no es más que la incapacidad para mantener la erección lo suficientemente rígida para permitir una relación sexual satisfactoria. La anatomía básica está relacionada con la presencia de estos cuerpos denominados los cuerpos cavernosos, que son cuerpos que van de alguna manera pues a representar lo más importante dentro de la función eréctil, porque estos cuerpos cavernosos se van a llenarse de sangre cuando se produce la apertura de las arterias que llevan sangre hasta estas estructuras, que son cavidades que cabe el término decirlos virtuales, que se convierten en cavidades reales cuando llegan sangre a través de las arterias cavernosas. Cuando existe la erección, pues se puede también incluso decir que existe pues una estimulación. La estimulación pues se puede dar a través de varios procesos que están relacionados con el ciclo sexual masculino. Es decir, cuando existe la excitación, debe existir, por lo tanto, pues una estimulación. Generalmente en el hombre joven, las estimulaciones más importantes y más frecuentes son aquellas que están relacionadas con la visión. Luego, pues empiezan otros tipos de sentidos a intervenir dentro de este proceso de estimulación para producir la excitación. La excitación lo que va a producir es un cambio bioquímico ahí a nivel de los vasos sanguíneos cavernosos y una dilatación de los mismos, por los cuales va a llegar pues sangre a los cuerpos cavernosos, los mismos que se dilatan. Al dilatarse pues colapsan prácticamente las estructuras venosas y esto impide que se escape sangre. Y cuando existe la etapa orgásmica y la eyaculación, pues sucede lo contrario y permite pues la salida de sangre, el escape de sangre a través de las venas y nuevamente pues llega el pene a esta etapa de flacidez. Ahora bien, como veíamos, entonces existe una etapa de flacidez y una etapa de erección. La erección se da cuando existe pues la estimulación, la apertura de los cuerpos cavernosos, la llegada de sangre, pues la dilatación de los mismos y se produce la erección. Cuando realmente se presenta la disfunción eréctil, pues este proceso, señalado así de forma muy rápida para que todos ustedes puedan entender, nada de forma especial, sino un reflejo de lo que es la representación científica de la erección, pues cuando esto se impide, cuando tiene algún stop en alguna parte de este proceso por algunas circunstancias especiales que analizaremos a continuación igualmente de forma rápida y somera, pues se produce lo que se conoce con el nombre generalmente de impotencia y puntualmente de disfunción eréctil. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de la disfunción eréctil, pues tenemos que referirnos a las causas de la disfunción. Pues existen dos grandes acápites o dos grandes grupos causales. El primero, que es un grupo determinado por alteraciones a nivel del organismo, del soma propiamente dicho, y entonces hablaremos de las causas orgánicas. Y la segunda, que no tiene que ver con la parte orgánica somática, fundamentalmente
fundamentalmente, sino está como respuesta a causas de índole psicológico. Ahora, cuando nos referimos nosotros a las causas orgánicas, podemos referirnos a alteraciones de variada magnitud y que están relacionados con diversos aparatos y sistemas como son el vascular o también causas de índole neurológica, y a su vez pueden influenciar también para que se produzcan alteraciones hormonales, o en pacientes que están utilizando medicamentos, pues pueden existir causas por estas alteraciones medicamentosas que pueden alterar la función eréctil. Cuando existe una disfunción eréctil vascular, pues el problema está a nivel de las estructuras vasculares que por un sinnúmero de patologías que pueden ser agudas o que pueden ser crónicas, se alteran especialmente las arterias y también en menor intensidad las venas, por lo que se producen alteraciones de índole básicamente orgánico-vascular. Cuando existen alteraciones neurológicas, se tratan de alteraciones igualmente agudas o también crónicas que alteran cualquier parte del sistema nervioso central o de la médula espinal, ¿no? Entonces, el cerebelo, el cerebro medio, el bulbo raquídeo, la médula espinal, pues todos estos pueden de alguna manera estar alterados dentro de lo que es la disfunción eréctil de origen neurológico. Sin embargo, pueden existir algunos procesos de disfunción eréctil de causa hormonal, en donde intervienen alteraciones que están relacionadas con el hipotálamo o la hipófisis. Pueden incluso existir tumoraciones a estos niveles que estén alterando la producción hormonal y por ende pues alterando también la función eréctil. Existe un gran grupo de pacientes que utilizan medicamentos por distintas causas, especialmente por causas crónicas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión arterial, etc. Y dentro de estos grupos existen medicamentos que pueden estar determinando alteraciones dentro de la función eréctil masculina. Sin embargo, pues la evaluación de todos estos aspectos es lo más importante, porque hay que buscar la causa para determinar específicamente la etiología y sin duda, pues en función de esta, dar el tratamiento. No es condición sine qua non cuando existe alguna alteración de función eréctil, pues ir directamente al tratamiento. Generalmente, pues los productos convencionales que empezaron con los estudios de la molécula del sildenafil, pues son los que más se utilizan de primera mano, incluso por prescripciones de farmacias naturistas o de las farmacias o boticas comerciales, o en su defecto, pues por recomendación de parientes, recomendación de amigos, de vecinos, etc. Es importante, por lo tanto, cuando existe algún grado de disfunción eréctil, es decir, cuando no existe una respuesta ante estos estímulos, básicamente en el hombre visuales, sin embargo, pues como decíamos, también intervienen otros aspectos dentro de estos procesos de estimulación, aspectos que pueden estar relacionados con otros órganos, aparatos y sistemas. Bien, ahora, cuando se tiene o se ha investigado la causa orgánica y no se ha determinado ninguna de estas, pues hay que fijarse en lo que son las causas psicológicas. O mejor dicho, si es que realmente iríamos de forma concatenada y en frecuencia de presentaciones, lo primero que tendríamos que hacer es una muy buena historia clínica para determinar exactamente desde la evaluación de la edad del paciente hasta el entorno familiar, los aspectos de antecedentes de educación sexual, etc. Y más bien enfocarse, esta sería la recomendación fundamental, en las causas de índole psicológico, ya que estas son la mayor parte de las mismas. Cuando existen, pues entonces, disfunciones de índole psicológico, pues existen una gran cantidad de factores de riesgo también. Ahora, pueden relacionarse los dos, la parte psicológica con la parte orgánica, en aquellos pacientes, por ejemplo, cuando se trata de la hipertensión arterial que causa demasiado estrés o preocupación ante la misma, que pueden sumarse estos factores de riesgo, o cuando existen también
pues patologías crónicas, como la diabetes que en primera instancia puede realmente relacionarse con la parte psicológica, pero que sin embargo puede determinar también alteraciones vasculares importantes y alteraciones nerviosas importantes, especialmente cuando esta diabetes no está controlada, no está realmente hecha un seguimiento específico o estos pacientes diabéticos están tratados inadecuadamente. Al mismo tiempo, muchas sustancias pueden alterar también la disfunción eréctil, como es el uso del tabaco. Realmente el tabaquismo o el aumento del perfil lipídico, colesterol, triglicéridos, lípidos totales, etcétera, fundamentalmente el LDL, que es el colesterol malo, que va a pegarse dentro de las arterias y va a disminuir el calibre de las mismas, produciendo incluso ateromatosis que al disminuir el calibre, pues impide básicamente el flujo normal de la sangre a través de estas estructuras vasculares. Sin embargo, también esto puede relacionarse con otras condiciones sanguíneas. También es muy importante hacer una biometría hemática para determinar exactamente las condiciones de la concentración globular. Hay hemoconcentraciones con hematócritos muy altos, con hemoglobinas que superan incluso los 18, 19 miligramos por decilitro. Y obviamente, pues cuando superan estos valores, pues existe una gran cantidad de factores que se van adicionando, que se van sumando y que representan pues una sangre espesa más un conducto vascular estrecho, pues doble factor de riesgo para que llegue menor cantidad de sangre en mayor tiempo, y obviamente pues esto influye dentro de la función eréctil. Es decir, como vemos, tenemos que hacer una evaluación integral del paciente para determinar múltiples factores de riesgo desde el punto de vista psicológico y también pues desde el punto de vista orgánico. Vamos a continuar después del siguiente corte con más sobre este tema, así es que invitados para que nos acompañen. Bien, distinguidos amigos, estamos ya de regreso. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Gracias por acompañarnos a través de su canal 293 Sucesos y su programa estelar de salud sexual. El día de hoy con el tema de la disfunción eréctil desde el punto de vista general. Recuerde que usted puede contactarse con nosotros a través de los teléfonos 0998-328-007 o también escribirnos a la dirección electrónica drbarzallo@gmail.com. Síganos a través del Twitter @Dr. Barzallo, en donde estaremos pues programa a programa. Este es un compromiso que adquirimos desde esta semana realmente, pues subir algunos tips importantes a las redes sociales, especialmente al Twitter @Dr. Barzallo, sobre diagnóstico, tratamiento y algunos mensajes fundamentales desvirtuando mitos de la sexualidad y un sinnúmero de aspectos que van a ser muy interesantes para ustedes. Por lo tanto, pues repetimos la invitación para que nos acompañen en vivo a través de Telesucesos Quito en el Facebook, Telesalud, que está indexado, y también pues a través del WhatsApp. Pueden ustedes escribirnos al 0998-328-007. Pueden incluso enviar sus mensajes de SMS a aquellos que no dispongan de la aplicación de WhatsApp, pero lo más importante dentro de esto para ponernos en contacto mucho más directo, pues es a través de esta aplicación. Entonces ustedes pueden bajar esta aplicación y estar en contacto con nosotros. El compromiso que dentro de las 24 a 48 horas que tengamos la pregunta o la inquietud, pues les contestaremos de forma directa. Si usted necesita una contestación mucho más rápida, urgente, pues coloque la palabra
urgente y daremos prioridad a sus contestaciones. Todos aquellos que no tengan una prioridad específica, pues, y que lleguen también a través del SMS, pues iremos recolectando, iremos codificando, iremos aglutinando para contestarles en vivo y en directo, programa a programa a sí mismo. Así es que, pues ahí tienen una muy buena alternativa para ponerse en contacto con nosotros y salir de dudas por un lado o plantear algunas inquietudes. Igualmente, pues pueden enviarnos sus mensajes solicitando que toquemos cualquier tema que sea de su interés dentro de los aspectos de la sexualidad. Retomando el tema de la disfunción eréctil, pues tendremos que hacer un muy buen diagnóstico por lo que ustedes ven para empezar a planear el tratamiento. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la disfunción eréctil? Lo más importante, como ustedes pueden ver, es la historia clínica. Interesa recoger problemas médicos actuales y previos, medicamentos que se estén tomando y antecedentes de problemas psicológicos, como por ejemplo el estrés, la ansiedad, la depresión. Este estrés, ansiedad y depresión que hoy prácticamente son catalogados como enfermedades y enfermedades del siglo. El médico también requerirá antecedentes sexuales, inicio de la disfunción eréctil, frecuencia, calidad y duración de cualquier erección, etc. E investigará la motivación para el tratamiento y las expectativas del paciente. La disfunción eréctil es lógicamente cosa de dos y puede ser apropiado entrevistar a la pareja. El segundo acápite realmente es el examen físico. Incluye una exploración del área genital, a veces es necesario un tacto rectal, examen del recto con un dedo enguantado, eso es lo que significa. Deben buscarse evidencias de otras enfermedades, como lo que habíamos dicho ya, las enfermedades fundamentalmente crónicas, como la hipertensión, la diabetes, la aterosclerosis, el daño neurológico, etc. Por lo que la base fundamental del diagnóstico de la disfunción eréctil está en la historia clínica. Recuerden que solamente, por ejemplo, analizando la edad, nosotros podemos determinar exactamente si es que hay realmente una disfunción eréctil patológica o una variación de la función eréctil por la edad. Recuerden que en el inicio, pues la función eréctil, por obvias razones, por un sinnúmero de aspectos, entre ellos hormonales, entre ellos de una nutrición adecuada, de una vitalidad propia de la juventud, pues va a existir mayor reactividad. El ciclo sexual va a ser mucho más activo, si cabe el término, con una respuesta sexual mucho más rápida. Pueden existir erecciones muy seguidas, diarias, o muchas veces más de una erección diaria, incluso hasta edades adultas, que van a ir variando paulatinamente. Es indispensable que usted sepa que no hay una regla general en cuanto a erecciones se refiere en función de la edad. Por ejemplo, hay personas de 30 años que tienen erecciones diarias, pero otras podrán tener erecciones pasando un día, u otras tendrán más de una erección diaria. Todo depende de los aspectos de estimulación sexual y de la reactividad que tengan ante los mismos estímulos, sin necesidad de que exista un problema. Muchas veces, incluso en los adolescentes, existen comparaciones entre la reacción sexual de uno u otro, en compañeros de colegio, por ejemplo, y muchas veces la preocupación y la consulta es porque hay diferencias en la reactividad sexual. Estas son totalmente normales, no hay que preocuparse. Igualmente, cuando se pasa los 40, 50 años de edad, pueden existir una variación en el número y en la frecuencia de erecciones que va, por obvias razones, a afectar la interrelación de pareja. ¿Qué sucede? Siempre es la pregunta con la pareja sexual que en un momento dado empieza a tener pues variación en la erección. Generalmente se asocia a actividades sexuales extramaritales o a otros problemas. Sin embargo, pueden ser reacciones totalmente normales. Por lo que es imperiosa la evaluación de la pareja y que la pareja también sepa que pueden existir variaciones normales dentro de la función eréctil. En este caso, por ejemplo, relacionado con la edad, pero en otros casos también relacionado con otro tipo de patologías. El estrés intrafamiliar, los aspectos fundamentalmente de relación de pareja pueden influenciar de tal manera psicológicamente que va a haber un cambio dentro de la reactividad y de la función eréctil. Generalmente cuando
es este el tema, con pequeñas variaciones conductuales, determinando exactamente cuál es el factor que está bloqueando la función sexual, pues suele solucionarse el problema. Y otras veces, pues es necesario tratar la patología de base. Por ejemplo, la diabetes, por ejemplo, la hipertensión arterial. A veces es necesario hacer algunos cambios o reajustes de dosis de los antihipertensivos y con eso pues se soluciona importantemente. O relacionar la función sexual con las hiperlipidemias, por ejemplo, es importante cuando estas están presentes, ya que solamente con el ejercicio y la dieta se pueden bajar estas hiperlipidemias sin necesidad incluso de tratamientos medicamentosos. ¿No? Lo que siempre recomendamos es ir paulatinamente, desde lo más obvio, lo más sencillo, como por ejemplo es una dieta equilibrada, una vida sana en ese sentido, y también pues el ejercicio físico, para ir evaluando cómo pueden ir bajando pues esos niveles de colesterol, de triglicéridos. Evaluaciones del hígado para determinar exactamente si no existe alteraciones de esteatosis hepática, por ejemplo, es decir, de engrasamiento, si cabe el término entre comillas, del hígado, que haga que esta gran cantidad de grasa que puede acumularse en el hígado pues pueda alterar la función del hepatocito. Por lo que la grasa en el hígado se puede evaluar a través de los estudios ecosonográficos, la elastografía hepática o simplemente la ecografía convencional del hígado nos puede dar pautas específicas dentro del contexto evaluatorio de la estructura hepática. Pues la grasa en el hígado, como digo, es un elemento importante que hoy en día recomendamos evaluar fundamentalmente. Entonces, como ven, hay una serie de parámetros que deberíamos nosotros tener en cuenta dentro del tratamiento, mejor dicho, dentro de la evaluación del diagnóstico previo al tratamiento de la disfunción eréctil. Pues bien, hay algunas otras pruebas que van más allá del diagnóstico clínico, fundamentalmente, que son las pruebas de laboratorio. Por lo que se harán análisis de sangre para medir todos estos niveles que habíamos dicho ya sea hormonales, como el caso de la testosterona, y si es necesario, pues los de prolactina también, para determinar si hay problemas del sistema endógeno. Pueden ser necesarios diversos exámenes específicos para detectar la disfunción eréctil, como pruebas de respuesta eréctil, transmisión de medicamentos que dilatan los vasos sanguíneos del pene o detección de erecciones nocturnas mediante diversos dispositivos. Es decir, que puede existir la necesidad de exámenes complementarios. Otros exámenes complementarios están en función de lo que se denomina, por ejemplo, la cavernosometría. Ahí nosotros podemos observar un gráfico de una cavernosometría donde se aprecia la presencia de flujos altos para mantener distintas presiones intracavernosas y una caída importante de la presión intracavernosa tras parar la infusión de medio salino, por ejemplo, ¿no? O la cavernosografía, tras la realización de esta, por lo que se denomina la técnica dinámica por infusión, en la que se detectan, por ejemplo, las fugas de sangre a través del sistema venoso, o la evaluación de los cuerpos esponjosos, la espongiosografía con mayor presencia de contraste en el cuerpo cavernoso y en los cuerpos esponjosos, así como la evaluación de las arterias, la angiografía de arterias pudendas, donde se identifican arterias del pene y arterias cavernosas que pueden dar una información importante dentro de este proceso, o la angiografía directa del pene, ¿no? Con sustracción digital, etcétera. Métodos que en la práctica son métodos invasivos y que cada día han ido pues perdiendo actualidad y variando dentro de los aspectos de necesidad de realizar estas pruebas. ¿Por qué? Porque hoy en día pues lo que más solicitamos es la ecosonografía de los cuerpos cavernosos y de la evaluación arterial. Pues esto es lo más importante, lo que estamos hoy en auge, lo más indicativo, es el gold estándar del diagnóstico de patologías de la función eréctil, la ecosonografía peniana y la función eréctil. Se pueden, como decíamos, la ecografía de los cuerpos cavernosos o también hacer lo que se denomina la flujometría, la evaluación específica del flujo arterial. Bien,
Con este contexto, pues queda encaminado para una próxima oportunidad hablar sobre el diagnóstico específico a través de la ecosonografía. Así es que invitados en el futuro para que ustedes puedan acompañarnos con todos estos temas de interés sobre la salud sexual. La invitación para que continúen con nosotros. Recuerden, Canal 29 Telesucesos. Este programa se transmite los días lunes y los días viernes a las 12 y 5 de la tarde, y reprise los días sábados a las 12 y 5 también, y los domingos a las 10 y 5 en la mañana. Un abrazo, síganos por las redes sociales, @Dr. Barzallo, Telesucesos Quito y Telesalud. Hasta el próximo programa. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.